Bueno, a ver, la realidad es que la Constitución expresamente excluye el instrumento de la controversia constitucional como apto para controvertir reformas legales en materia electoral. Esto es explícito. La Corte ha establecido algunas excepciones en casos extremos que tuvieran que ver con alterar el funcionamiento mismo del instituto, pero esto no es el caso, de forma tal que el instrumento legal previsto en la Constitución para rebatir la constitucionalidad de una ley electoral es la acción de inconstitucionalidad. El INE no está facultado para presentar acciones de inconstitucionalidad, son los partidos políticos o porciones de cierta magnitud de diputados y senadores. Esto es, en mi opinión, el INE está constitucionalmente excluido de disputar judicialmente una reforma legal al Poder Legislativo. Esto no quiere decir que una reforma legal deba ser inapelable, pero en este caso la facultad de apelar le corresponde a otra institución del Estado mexicano, que son fundamentalmente los partidos políticos. Correcto. Tú no estás a favor, pues, de que se haga esta impugnación por términos estrictamente legales, pero en el fondo, políticamente hablando, hacia el interior del Instituto Electoral, ¿te parece que se le están otorgando demasiados poderes a la presidenta consejera para que ella pueda, sin consultar con los consejeros electorales, los nombramientos que a ella convengan? A ver, a mí me parece que es un exceso la concentración de facultades en una sola persona, sea esta presidenta, sea cualquier otro presidente. Creo que la historia del desarrollo de la autoridad electoral pues ha marcado justamente un proceso de diversificación en la integración del Consejo. Por eso somos electos en 3 legislaturas, y esta diversidad debe traducirse en una pluralidad a la hora de elegir cargos de extraordinaria relevancia, como son la Secretaría Ejecutiva y las direcciones ejecutivas. Por eso la legislación preveía que esto tuviera que ser electo no nada más por mayoría del Consejo, sino por mayoría de 2/3 partes. Y esto efectivamente depositaba en los hombros de los consejeros la grave responsabilidad de lograr consensos en torno a personas concretas. ¿Qué fue lo que falló entonces? ¿Qué fue lo que falló? ¿Falló la política? Porque pues estos tiempos no hablan bien. Ahora, da la impresión de que se está lavando, no se está lavando en casa la ropa sucia, sino se está lavando públicamente. Bueno, yo creo que eso es un efecto contraproducente de no ceñirse para efectos de las impugnaciones al marco constitucional. Esto es, el diseño constitucional hecho para no meter al INE en estos conflictos tiene que ver, de toda evidencia, sí, con evitar un choque judicial entre el instituto y el Poder Legislativo, pero también, evidentemente, de que temas relacionados con la legislación y sus modificaciones sean materia de diferencias agudas al interior del Consejo. Creo que en términos generales estamos en un espacio de diferencia en el que no deberíamos estar, y que sería sano para el instituto no entrar en este nivel de confrontación. ¿Qué opinas, Kip Espadas, respecto a la posibilidad de que, una vez aprobada una reforma electoral que incluye modificaciones en la operación del Instituto Electoral del INE, los consejeros hayan de ser deban ser electos por voto popular también? Bueno, no conozco los términos específicos de la iniciativa, pero desde que esto fue presentado anteriormente manifesté que me parecía inadecuado, que la autoridad electoral, en mi opinión, tiene que tener garantías de imparcialidad que se logran con una designación compleja a cargo de la Cámara de Diputados, como es el día de hoy, pero que se perderían si se les involucra en una disputa en las urnas, que necesariamente implica la participación de grupos organizados, seguramente vinculados a partidos políticos. Es decir, no ves bien, pues, esto que pretende la iniciativa, que todavía
va a tener que ser discutida, elaborada, en fin. Estamos lejos todavía, pero estamos hablando de 6 meses y 6 meses en un momento dado pueden volar. Una pregunta, permíteme, Kip Espadas. Entiendo que la Junta General del INE autorizó ya 13,000 millones de pesos para la elección, 13,205 millones de pesos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero estaba viendo el dato, va a salir más cara esta elección de jueces, magistrados, ministros, que la elección para presidenta de la República, que fue de 12,428 millones de pesos, casi 1,000 millones de pesos más. Bueno, es una elección mucho más compleja. En esta elección no tendremos partidos políticos, no tendremos listas, las boletas van a ser mucho más difíciles de integrar, el reclutamiento de capacitadores electorales se encarece, porque como vimos el año pasado, este año en la elección pasada, pues los pagos que estábamos haciendo, que se han ido devaluando con el paso del tiempo, resultan ya insuficientes para contar de manera pronta con una planta de capacitadores estable, entre otras cosas. Es decir, hay características nuevas en esta elección que no existían en la elección de junio y que ciertamente imponen pues costos adicionales al proceso de elección. En todo caso, todo lo presupuestado se corresponde a un análisis muy minucioso de las necesidades que hay para realizar un proceso de esta magnitud con las condiciones de integridad exigidas por la ley. Pepe, muy buenas noches. Mucho gusto en saludarlos a todos. Pepe, pues este panorama que tú has esbozado ahora en este arranque de este comentario se produce exactamente en el primer mes de la gestión de la señora presidenta. Y en este mes la mayor atención pública no ha estado en lo que ella ha hecho al frente del Poder Ejecutivo, sino en lo que yo podría llamar que los temas nacionales provienen de las maniobras ocurriendo en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, y de las cuales el Poder Ejecutivo es en algunos casos promotor y en otros casos simplemente. Todo este trabajo en las cámaras que han estado tan activas las dos, salida definitiva a las reformas constitucionales que la presidenta heredó del gobierno anterior y que son posiblemente, como ella lo dijo en alguna ocasión durante su campaña electoral, son parte sustantiva de su ideología política y de gobierno. Entonces, la atención surge de otra parte. La atención surge de lo que está pasando, por ejemplo, con el comité de selección. De evaluación. De evaluación para la selección. De candidatos. De los candidatos para quienes van a sustituir a los actuales jueces. Proviene de los jueces que renuncian, proviene de los ministros que se van, proviene del judicial que está paralizado parcialmente con protestas y quejas y manifestaciones de todo tipo. Y proviene también de un avanzo en todos los campos que tienen que ver con la reforma judicial que revienta el legislativo, que tiene que actuar con votos de personas que no están presentes, haciendo chanchullos, maniobras, y todo para lograr una supremacía constitucional que hasta sus aliados, como Flores, pues ya han dicho, a ver... Eric Flores. Eric Flores, pues aquí ya estamos viendo que se está omitiendo la posibilidad de defender derechos humanos. Entonces, todo esto proviene porque quieren terminar las cosas a una gran velocidad. Pero en las ramas verdaderamente correspondientes al Ejecutivo, hemos visto apenas los anuncios de ciertas estrategias, sobre todo en dos materias que son fundamentales para el interés público: la salud
y la seguridad. En el sistema de salud hemos visto que hay una tecnificación de lo que yo llamaría la gran burocracia que tiene que ver con la adquisición de los medicamentos. El señor Clark, quien es el subsecretario que se encarga de tecnificar la burocracia del sector de la salud, dice en un tono triunfal que hasta ahora hay 26 instituciones concurrentes para comprar los medicamentos que por 120,000 millones de pesos va a gastar el sector de la 130,000 nos dijo ayer el secretario. ¿Qué tal, Pepe? Pues sí, como dices, bueno, primero buenas noches y saludos a ti y a tu audiencia. Como dices, Florida fue un estado que era morado, que así le llaman a los estados que a veces lo ganaban los republicanos y a veces los demócratas, pero ya en muy poco tiempo se tornó en un estado rojo que ha sido republicano. En esta ocasión yo creo que va a ser igual, va a ser republicano, pero la gran pregunta pues es esta que tú haces, Pepe, ¿quién va a ganar? Que creo que es la que todo el mundo se está haciendo. Y a mí me parece que hay argumentos que te pueden convencer que cuando concluyan las elecciones, porque recordemos que con el voto anticipado, que en esta ocasión es el primer martes después del primer lunes de noviembre, siempre las elecciones caen así, por temas históricos y religiosos, donde no querían que la gente pudiera faltar a misa o a su Eucaristía el domingo, y entonces por eso les daban hasta el martes para caminar desde donde vivieran a su centro de votación. Ahora evidentemente ya no es el caso. La gente vota el primer martes después del primer lunes, es el último día para votar, pero ya más de 55 millones de estadounidenses votaron. Y en este momento, si vemos las encuestas, están empatados. Si tú dices, los mercados, ¿qué están diciendo? Los mercados ya descontaron que va a ganar Trump, por cómo se están moviendo, y qué te dicen banqueros, y qué te dice la gente que está metido en el tema financiero. Pero 2/3 partes de los estadounidenses piensan que el país va en el camino incorrecto. Entonces, eso también me parece que tiende a favorecer a quienes piensan que va a ganar Trump. Y luego, las tendencias en las últimas semanas hemos visto cómo se ha ido fortaleciendo marginalmente Trump, pero como está tan cerrada la elección, y este es un juego de pulgadas, dirían aquí los estadounidenses, pues esas tendencias indicarían que Trump puede ganar las elecciones. Pero si volteamos a ver, hay otros factores que te dirían, pues Harris también puede ganar. Hay una encuesta que sacó Gallup el día de hoy, cómo está el entusiasmo de los demócratas y de los republicanos. Y ahorita está todavía un poco más, hay mayor entusiasmo del lado de los demócratas que el que tuvieron en el 2008, cuando Barack Obama arrasó en las elecciones. Y están 10 puntos arriba el entusiasmo de los demócratas que el de los republicanos. Entonces ese sería un argumento para pensar que Harris puede ganar. Y hay también un aspecto, Ana Paula, si me permites, la mujer. Sí. La mujer que se identifica, claro, con Kamala Harris, si sale a votar masivamente, puede dar una sorpresa a la elección en general. Justo ese era el segundo punto que tenía para darte, Pepe. Las mujeres tienden a votar más que los hombres y en este momento las encuestas indican que favorecen más a Harris que a Trump. Y aquí una anécdota de una amistad que me decía que en uno de los estados columpio estaba un grupo de hombres sentados, él incluido, se para a la cocina para ayudar a la señora de la casa y en la cena están platicando y todos están diciendo que van a votar por Trump. Cuando se para a ayudar a la señora de la casa, le dice, ¿y tú por quién vas a votar? Y que se voltea a fijarse si no está escuchando el esposo y dice, no por Trump. Entonces, ese es el tercer punto, que siempre tendemos a pensar, o es lo que dicen los simpatizantes de Trump, que las encuestas han subvaluado a Trump en el 2016 y en el 2020. Pero yo creo que en esta ocasión no sabemos a quién van a subvaluar porque es igual de políticamente incorrecto quizás para alguien decir voy a votar por Trump que voy a votar por una mujer que es doble minoría, es tanto de raza negra como de la India, viene de India y además está casada con una persona judía. Entonces,
y podríamos pensar que las encuestas no sabemos cuál es el voto oculto en esta ocasión, y creo que va a ser muy interesante ver esos datos una vez que concluyan las votaciones, Pepe. Sí, hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches y saludos. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Arturo. ¿Cómo estás viendo el panorama en términos generales? ¿A quién le crees tú más? ¿A las encuestas que dan prácticamente un empate técnico o a las apuestas que le dan una ventaja bastante amplia a Donald Trump en la elección del próximo domingo? Ciertamente no creo que las apuestas son un buen baremo, Pepe, por una razón más que obvia, que es que están cuchareadas, es decir, ha habido un esfuerzo, sobre todo en las últimas 3-4 semanas, sobre todo de 2 o 3 actores del sector privado que están, digamos, impulsando muchas de estas sitios de apuesta. Segundo, todo el sector de criptomonedas que está fascinado con la posibilidad de que pudiera llegar Donald Trump a la Casa Blanca, pues también ha estado incidiendo mucho en estos sitios de apuestas. Yo creo que por mucho que no sería la primera vez que haya fragilidad en los muestreos que están siendo usados por las distintas casas encuestadoras para estas encuestas que estamos viendo todos. Me parece que las encuestas son una mejor medición de lo que realmente está pasando, y es que la realidad es que sí, la encuesta está en el aire, la campaña presidencial está en el aire. Yo creo que en mis décadas de interacción con y estudio de Estados Unidos, como un diplomático carrera que dedicó buena parte de su vida a la relación con Estados Unidos, a la política estadounidense, yo no recuerdo una elección presidencial tan reñida, tan cerrada como esta. Ciertamente la del 2000, tú te acordarás, sí. 500 votos en el estado de Florida que le dieron a George W. Bush, ese estado en el colegio electoral, pero digamos las encuestas en los otros estados bisagra no estaban tan cerradas como están las cosas ahora. Me parece que básicamente tenemos una elección en el aire, si bien me parece que la tendencia, el momentum en las últimas 2-3 semanas ha favorecido y está favoreciendo a Donald Trump, pero mucho va a depender de la combinación de sociodemográficos que salgan a votar el próximo martes y inclinen para uno u otro lado la balanza. Si tuvieras que apostar, ya que estamos hablando de esto, de encuestas, pero también de apuestas, ¿tú a quién le meterías tu dinero? ¿A Trump o a Kamala Harris? A ver, creo que si me dejo guiar por el estómago en este momento, creo que pondría el dinero en el casillero de Donald Trump, pero si lo veo racionalmente desde el punto de vista de cuáles son los sociodemográficos que pueden pesar en los estados en particular que van a acabarte decantando la elección, creo que hay una posibilidad que Harris pueda ganar, pero si me obligas a poner plata en la mesa, creo que en este momento la pondría en el casillero de Donald Trump. A México, ¿quién le conviene más? ¿Quién puede ser? Ahí no tengo la mira. Hay muchos interrogantes, incógnitas de qué va a pasar el martes. Si lo decía yo esta mañana en una de mis cuentas en redes sociales, me parece que hay 3 sectores demográficos que van a ser fundamentales en lo que ocurra el martes: las mujeres, el voto de las mujeres, y el voto de los hombres solteros jóvenes, negros y hispanos. Si las mujeres salen, Pepe, a votar en niveles más altos que lo que ya hicieron en el 2020, sobre todo impulsadas por la enorme preocupación que ha generado el tema del aborto y la decisión de la Suprema Corte en el 2022 que le devolvió a los estados de la Unión Americana la facultad de decidir si hay o no aborto y en qué condiciones. Si las mujeres salen a niveles iguales o superiores al 2020, creo que es muy posible que gane Kamala Harris. Sin embargo, lo que sí no tengo la menor duda es que el escenario que conviene a México, a la agenda bilateral de México con Estados Unidos, a los 11 millones de mexicanos, 5 millones de los cuales son indocumentados que hoy por hoy viven en Estados Unidos, es el triunfo de Kamala Harris. Y no es porque Kamala Harris vaya a ser particularmente activa o proactiva en la agenda con México, pero el contraste con la llegada de un hombre como Donald Trump
me parece dramático. Primero, pues por las promesas de campaña de Trump. Yo sé, son promesas de campaña, pero me parece muy peligroso que aquellos que en México, sobre todo en nuestro país, han postulado que perro que ladra no muerde, que ya vimos que la primera vez no fue tan mala, no se dan cuenta primero que este hombre va a llegar sin absolutamente ninguno de los corralitos que tuvo como presidente la primera vez en materia de un equipo que más o menos lo logró controlar y evitar loqueras, incluyendo la decisión de denunciar el Telecán y que al final del día llevó afortunadamente a la renegociación del mismo. Un hombre que ha prometido venganza contra sus enemigos políticos. Sí, exacto. Un hombre que además en la agenda con México ha prometido expulsar no solo a los 5 millones de migrantes indocumentados mexicanos, sino a migrantes de cualquier otra parte del mundo que se encuentran de manera indocumentada en el país, botarlos al lado mexicano de la frontera. Tú imagínate nada más, asumamos por un momento, Pepe, que las cortes, los estados agrícolas republicanos que dependen de la mano de obra migrante, pues no lo van a dejar, lo van a convencer de que pues, deportar a 12 millones de personas es una locura y es un autogol a los intereses económicos y financieros. Pepe, amigos de Grupo Fórmula, muy buen viernes. Los libros no muerden, pero la inteligencia artificial sí. Por esta razón, la compañía Penguin Random House, una de las editoras más grandes del mundo, ha decidido colocar en todos sus libros, tanto en los formatos digitales como físicos, una pauta en la que prohíbe la utilización de sus contenidos para alimentar los cerebros de la inteligencia artificial. Evitar que se generen nuevos textos piratas que no cumplen con la reglamentación de derechos de autor de la Unión Europea. Este mensaje tiene una buena intención, pero nada más eso, y es que no tiene tampoco ningún efecto punitivo, ningún efecto legal para quienes se atrevan a utilizar todos los textos de sus diferentes autores. No obstante, se trata de una buena iniciativa que seguramente tendrá eco en muchas otras editoriales de todo el mundo y muy pronto se generará una reglamentación al respecto. Hasta aquí por hoy, Pepe. Muy buen viernes, un gran fin de semana. Nos escuchamos la próxima. Finalmente llegó el álbum de Allen Constantine, el sexto en su carrera, además de algunos sencillos que ya ha publicado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.